Recuerdo sus últimas palabras, que dijo que quizás nunca iba a volver y agregó que nunca lo olvidáramos. Iván, se vienen momentos muy difíciles. Cuídese mucho. Nosotros somos 5 hermanos. Litrés era el hermano mayor y yo el menor. Somos 4 hombres y una mujer. Mi papá murió en el año 57, entonces yo prácticamente a mi papá no lo conocí. Y quien de alguna forma asumió el rol de padre fue Litrés. Desde los 4 años que tengo uso de razón, de niño, nos juntábamos la familia. Ellos eran como hermanos, mi padre con los papás de él. La tía Mercedes y el tío René, y mis padres eran Raúl y Violeta. Yo ingresé al Liceo Manuel de Salas a tercera o cuarta preparatoria, por allá por los años 48 o 49. Desde ahí fui compañero de Litrés hasta sexto año de Humanidades, que en ese tiempo así se llamaba la educación secundaria. A veces Litrés iba a nuestras casas a hacer tareas, a conversar, pero lo principal, Litrés iba a hacernos reír. Lo que pasa es que como era tan espontáneo, de repente salía con cada cuestión, pero siempre fue así. Un gran hombre, un gran amigo. Y era tanta la risa y tanta la risa que no paraba, y con Litrés que nos contagiaba, que tuvieron que venir mis padres para podernos reanimar, porque ya estábamos botados en el suelo riéndonos. Y eso por culpa de Litrés. Esa foto de la graduación o la graduación de Litrés fue en el año 57, a finales del 57. Y mi papá murió en junio del 57, de ese mismo año. Por lo tanto, en esa graduación, en la ceremonia de graduación, que tú vas con tu papá y con tu mamá, Litrés no tenía papá. La música siempre fue muy importante dentro de nuestro hogar. Le escuchaba la música fuerte, por lo tanto nosotros nos empapábamos de esa cultura de ese momento. Sí, mi papá se ponía a bailar y yo creo que también eso lo llevamos nosotros en nuestro ADN. Nos gusta la música caribeña, la salsa. Cantaba muy fuerte, le encantaba cantar. Tenía un buen vozarrón. 14 minutos, peligro para la valla cruzada. Marcos cabeció para Campos, pifió Rivera y gol de Carlos Campos. Íbamos al estadio todos los domingos, en Viña, Valparaíso, en Rancagua, donde estuviera la Chile, allá íbamos. Era un fanatismo y nosotros lo acompañábamos y lo pasábamos re bien. Nos sentábamos siempre detrás del tablero de marcador. Ahí éramos 15.
Nos juntamos con colocolinos, con de la Católica, de la Unión Española y del Ferro. Y formábamos parte además del equipo de fútbol, donde el ITRE era un baluarte como central, le decíamos Branda Ociño, porque había un uruguayo o brasilero de ese nombre, y que era grande y macizo como era el ITRE. Todos los días jugábamos las pichangas, que en lugar de pelota usábamos un palito, una tabla, y ahí el ITRE imponía su majestuosidad humana. Hacíamos mucho deporte, unas olimpiadas, y él ganaba en el salto alto, nos ganaba en el ping-pong, en las carreras cortas de atletismo. Y después, su gran amor, su Silvia. Por aquí y por allá le buscamos hasta que se juntaron y de ahí se enamoraron y se casaron porque estaban enamorados hasta las patas. A veces exigentes, otras veces no. Nos enseñó a nadar en el mar, cosa que nosotros teníamos que saber, porque él era un muy buen nadador. Entonces él también quería que nosotros nadáramos a temprana edad. Entonces ya, sí, su objetivo lo logró. Nos tomaba de los brazos y corría con nosotros hacia el mar. ¡Pum! Y nos tiraba en la ola. Que él fue militante comunista desde muy joven y siempre iba a los actos, manifestaciones y cosas de esas que había, y me llevaba no digamos en brazos, no era guagua, pero era chico, tenía, no sé, 5 o 6 años. Yo creo que mínimo unos 10 años antes del 73, militaba en el partido. Era un hombre que se entregó por entero. Para él era su familia, su esposa, sus 4 hijos y el partido. Yo creo que una de sus características personales era que él amaba su partido. Nos llevaba a vender el siglo. Cuando vivíamos en Las Rosas, salíamos con él a vender el siglo, los días domingos. Un carrito, y teníamos que salir nosotros también a vender. Trabajó en la municipalidad de La Granja un tiempo, hasta noviembre del 70, en el cual lo llaman a ser director. ¿Y por qué a él director? Básicamente porque él había trabajado en Gendarmería antes. Y lo nombraron. De hecho, el ITRE fue el único director de una entidad gubernamental de esa época que estuvo los 3 años completos, desde el 4 de noviembre del 70 hasta el 11 de septiembre del 73, los 3 años completos. Como director se preocupaba de pasar todos los días ronda a la cárcel, a la penitenciaría y a la cárcel de mujeres, todos los días. Y se lo digo porque después pasaba a comer a mi casa. Yo vivía cerca de ahí. Arregló el taller de calzado que le hacía los calzados a los carabineros en la penitenciaría. Era un centro de educación de trabajo, se llamó después. Con él se llamaban talleres fiscales. Fue el año 1970 cuando se empieza a construir esta cárcel, y también había un director que era el director de prisiones en ese periodo, el señor Litré Abraham Quiroga Carvajal. Se empieza a construir el año 70 y el año 73, en julio, se inaugura. Yo asumí a los 24 años la alcaldía de Valdivia y ejercí entre el año 71 y 1973 hasta el golpe militar.
A mí me detuvieron el 17 de septiembre, no duré mucho por fuera, digamos, ¿no? Esta cárcel reemplazó un antiguo recinto que existía acá, que era realmente un desastre. Yo recuerdo que fue construida para 400 presos, pero en los días posteriores al golpe aquí llegaron a haber 1.200 personas, ¿no? Es decir, 3 veces la capacidad, y fue también un desastre tan importante. El director de prisiones de ese periodo fue muy importante por el hecho de este espacio, de lo que él pensaba y lo que se construyó y para qué se construyó este espacio, que es la reinserción. Pero ya en el año 72, 73 ya la cosa se complejiza, la situación política se vuelve mucho más compleja y Litre andaba con una persona que lo acompañaba, entre comillas como un pequeño guardaespaldas, un señor que era que no se lo puso Gendarmería, lo tenía el PC, le puso una persona que lo acompañaba. Y yo creo que ninguno de nosotros vislumbraba todo lo que iba a pasar tan terriblemente. Bueno, para el 11 de septiembre yo ya había cumplido 8 años. La casa de mis padres es muy simbólica para nosotros porque de aquí mi papá hizo su última salida desde la casa para nunca más retornar. Él en este lugar, la parte posterior, se despide de nosotros y recuerdo sus últimas palabras, que dijo que quizás nunca iba a volver y agregó que nunca lo olvidáramos. Entonces se veía las tanquetas que estaban ahí afuera, los tanques afuera de la Moneda, llenos de militares por todos lados. Era un caos, la gente corría para acá, para allá, para las casas, para distintos lados. De ahí yo me fui caminando después a la dirección y cuando íbamos pasando el puente de Mapocho, pasó el avión que bombardeó. Ahí casi se me salió el corazón porque yo creí que era el término del mundo. Cuando se siente el guatacazo. Yo me quedé con algunos amigos en otra casa que no era la mía y escucho ahí por primera vez el primero o segundo bando de la Junta donde lo nombra a él dentro de las 10 personas más buscadas en el país. Estaba Miguel Enríquez, Carlos Altamirano, Óscar Garretón, ya aparecía Litre. Y yo tenía que estar aquí a las 11:30, llegué un cuarto para las 11 y él llegó a las 11. Venía muy preocupado por la situación y demacrado, ¿para qué le digo? Porque como estaba enfermo, pues se levantó de la licencia para venir para acá. Él se bajó del auto y lo primero que hizo fue acercarse a mí. Nos dimos un abrazo y Iván me dijo, cuídense mucho porque vienen momentos muy difíciles. Me dio la mano y se fue para adentro, entró para acá para la dirección. Y ahí estuvo sentado, mandó a toda la gente para la casa y se quedó solo con la guardia de la dirección. Y de ahí no lo vi más hasta que lo vi en la morgue. Después, durante el día, él llamó varias veces. Y en una oportunidad yo le pedí a mi mamá poder hablar con él. Y él se negó, porque le dijo a mi mamá que no quería que yo escuchara que él estaba llorando. Durante el día hizo varias acciones. Una de ellas fue escribir 3 cartas. La carta destinada a mi abuelita, otra para mi mamá y la tercera era para nosotros.
sus hijos. Lo más importante es que nunca lo olvidáramos. Yo creo que hemos cumplido con mi papá. Nunca lo hemos olvidado. El destino de Litré y de Víctor, cuando se juntan en el Estadio Chile, tenían un solo destino, era la muerte. No había ninguna posibilidad de que se salvaran. Ninguna posibilidad, estaban marcados por la muerte. Y por eso es que para mí fue muy llamativo esto de que Litré nunca nadie lo vio de pie. A Litré lo trataron muy mal en el actual estadio Víctor Jara, cuando estaba detenido, y saltaban encima con mucha rabia, al mismo tiempo que le quebraron las manos a Víctor Jara. A Litré, por su parte, lo trataron muy mal porque Litré, siendo director de prisiones en ese tiempo, tuvo que recibir en la cárcel a un general, el general Bió, que había tenido un pseudo golpe también anterior. Y cuando a Litré le pidieron que le diera un trato especial al general Bió, Litré se mantuvo en sus cabales y dijo: aquí todos los presos son iguales y yo no le doy a nadie ninguna excepción. Bueno, ahí permanece hasta el día 15, en que se supone el 15 puede ser en la madrugada, en que los militares acostumbraban a asesinar gente. No pudimos nunca precisar qué es lo que pasó en concreto. Lo que está claro es que lo ultimaron al interior de los camarines y con una cantidad de balazos espectacular. Víctor tenía 47 balazos, Litré al menos algo de 24 a 26 balazos. ¿Por qué lo toman preso? ¿Por qué es uno de los más buscados del país? ¿Y por qué se ensañan tanto con él en el Estadio de Chile? Porque en el Estadio de Chile pasaron miles de personas, pero no todos se ensañaron de la forma como se ensañaron con él. Entonces me daba vuelta a mí en la cabeza el por qué, cuál era el motivo, porque todas estas cosas no suceden porque es un azar, por algo. Yo tenía rompefila, iba todos los días a la morgue a encontrar a mi cuñada para poder sacarla, a enterrarla. Y de repente le capto la ropa y lo veo y trabajar al lado. ¿Para qué le digo cómo estaba? Lleno de balas, morado. Tienen que haberlo flagelado, ¿para qué le digo? Y voy saliendo y venían entrando las abogadas de acá de la Dirección Nacional. La jefe del departamento jurídico de Gendarmería de esa época era mamá de un compañero mío de curso. Y son ellos, o es esta abogada, la que le dice a mi compañero de curso: anda a la casa de Hugo porque el cuerpo de su hermano lo encontraron en la morgue. Y él llega acá a la casa y nos transmite la noticia. Él tenía su biblioteca, una repisa donde él manejaba un lector, pero de ahí nosotros tuvimos que ayudar a mi mamá a excavar, a hacer hoyos en tierra atrás y esconder libros que en ese momento, en ese día, eran prohibidos para la sociedad. Por el cargo que él tenía, había que trasladar los restos que estaban en un nicho, cualquiera del cementerio general. Estaba Litré acá y Víctor Jara acá abajo, porque los dos murieron juntos en el Estadio de Chile, los mataron juntos en el Estadio de Chile, los arrojaron juntos en el cementerio metropolitano.
Entonces, al lograr este reconocimiento, el inicio del reconocimiento institucional significaba trasladar los restos del al museo institucional. Eso fue en los años 90, 91, por ahí. Nosotros, como familia, es tremendamente bonito y significativo y a su vez emotivo. El acto del año pasado de la calle fue tremendamente emotivo y muy hermoso, y todo lo que se hizo, todo el video que se hizo, es preocupación, es cariño, es historia, es memoria. Para nosotros es un orgullo como familia haber llegado a este final, ¿ya? Todo el trabajo que hizo Nelson con las personas que trabajaron con él bajo esta investigación, el orgullo que él también sintió, lo sentimos nosotros también, porque fueron muchos años de espera. Abrir la cáscara y encontrar a las personas que fueron los verdugos nos da tranquilidad también. Esta gente debió haber pagado antes, pero antes no hubo justicia, eso hay que decirlo, sí. Nuestros tribunales aquí donde estamos se negaron por 30 años a hacer justicia y no tiene derecho. Tenemos que alegrarnos nosotros como sociedad, porque si yo hubiera preguntado a alguien en el año 2000, cuando no sabíamos quién estaba a cargo del Estado de Chile, si le preguntara a alguien si alguien creía que íbamos a hacer justicia en este caso, yo te diría que nadie creía que se iba a hacer justicia. Recuerden la gran persona que fue Littré, no grande solo por su tamaño, sino que grande como hombre, grande como ser humano. Desde muy joven él abrazó las ideas populares y siempre fue consecuente con eso. Fue un hombre que dejó un legado, creo, importante, porque nosotros también tratamos de vivir como vivió Littré. Creo que fue justo con él mismo también. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya